Más reciente en Venezuela. En algunas de las capitales latinoamericanas, esa generación que hoy en posiciones de poder y que alguna vez estudió el libro Verde, el manifiesto político de los libios que sigue a Gaddafi, está entendido posiciones encontradas a la hora de las reacciones oficiales. El líder ha recibido el apoyo expreso del presidente Daniel Ortega en Nicaragua y del expresidente de Cuba, Fidel Castro. Las condenas en Perú y Brasil y sobre todo el notable silencio de Venezuela. América Latina ha sido mencionada en la crisis al punto que el lunes el canciller británico William Hague sugirió que Gaddafi podría buscar refugio en Venezuela, con cuyo presidente Hugo Chávez, el libio, ha desarrollado una estrecha relación. Caracas y luego el propio Gaddafi desmintieron la versión. Además, la región fue nombrada varias veces por Gaddafi durante el discurso que ofreció el martes y quien, refrescando sus credenciales antiimperialistas, se ofreció como el guía de un movimiento revolucionario que abarcaría África, Asia y América Latina. La conexión Venezuela, desde 2005, Chávez ha profundizado lazos con Gaddafi, quien por esos años salía de la lista de parias internacionales en las que lo mantenían Europa y Estados Unidos. Venezuela se aproximó a Libia cuando Italia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos aprovechaban el deshielo en las relaciones para buscar negocios petroleros. El lunes, la Cancillería venezolana, al rechazar la información irresponsable dada por Hague, dijo esperar que Libia encontrara una solución pacífica a sus dificultades y que preserve la integridad del pueblo y la nación libia sin la injerencia del imperialismo cuyos intereses en la región se han visto afectados en los últimos tiempos. Caracas ni apoya ni condena la actuación de Gaddafi en la actual crisis, pero muchos recuerdan que en el pasado el presidente Chávez ha expresado admiración por él, como en septiembre de 2009 en una cumbre en la isla de Margarita, cuando aseguró que lo que es Bolívar para nosotros es Muammar Gaddafi para el pueblo libio. Es difícil para Chávez asumir una posición, en parte porque su alianza principal en la región es con Irán, y ya el presidente Mahmoud Ahmed ya ha cuestionado la represión en Libia, explicó a BBC Mundo Julio César Pineda, ex embajador venezolano en Libia. Pineda considera que en el caso del nicaragüense Daniel Ortega o del líder cubano Fidel Castro, sus apoyos responden a alianzas históricas con el gobierno de Trípoli, pero que tienen poco peso en la dinámica geopolítica actual. Ellos tienen poco que perder, en parte porque, a diferencia de Venezuela, no se trata de países miembros de la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, y no tienen que lidiar con el resto del mundo árabe, aseguró Pineda, quien es analista internacional y un conocido opositor del presidente venezolano. Desde Cuba, en su columna Reflexiones de este martes, el expresidente cubano Fidel Castro rindió homenaje al liderazgo histórico de Gaddafi, al tiempo que cuestiona las supuestas intenciones de Estados Unidos de invadir el país petrolero. Castro destaca que la revolución en Libia que encabezó el coronel Gaddafi en septiembre de 1969 se inspiró en las ideas del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, otro de los héroes del nacionalismo árabe y de los movimientos de liberación del tercer mundo. Se podrá estar o no de acuerdo con Gaddafi, el mundo ha sido inválido con todo tipo de noticias, empleando especialmente los medios masivos de información. Habrá que esperar el tiempo necesario para conocer con rigor cuánto hay de verdad o mentira, escribe Castro, con lo que parece dar el beneficio de la duda a su viejo aliado. Para algunos analistas, estas referencias y la estrategia de Gaddafi de presentarse a sí mismo como la vanguardia de una revolución mundial buscan reactivar las antiguas credenciales de luchador antiimperialista del líder libio. Sin embargo, se estaría haciendo una lectura inexacta de los movimientos de cambio político que se han dado en la última década en los países latinoamericanos, según dijo la BBC Mundo, Eric Langer, director de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington. Lo que une a esos gobiernos norteamericanos con Libia es solo el desacuerdo con el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Eso es lo que está aconteciendo ahorita en la crisis en el Medio Oriente, particularmente con Libia, que como ven tiene estrechas relaciones con Sudamérica, con Fidel Castro, y vamos a ver cómo se están desarrollando. Para analizar esta temática me complace presentarles a nuestro distinguido invitado de hoy. Él es experto en relaciones internacionales y reconocido analista
y catedrático, el licenciado Graco Pérez, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, bienvenido a Primer Plano. Gracias por la invitación. Bueno, como vemos, hay vínculos entre Gaddafi, Venezuela, Cuba, y Ortega también han dado apoyo a Gaddafi, pero la situación para Venezuela no es tan simple para apoyarlo abiertamente debido a las relaciones que tiene con los países petroleros y el ser miembro de esta organización. Y vemos como, por ejemplo, hoy en titular del diario El Heraldo que esta crisis en el Medio Oriente dispara factura petrolera. Y esto pues afecta a todos los países, y Honduras también es incluido con esta factura petrolera que se ha disparado, y vemos que entonces la geopolítica que está ocurriendo, la crisis en el Medio Oriente, afecta a Latinoamérica de una u otra forma. ¿Cómo podemos pues conocer a mayor profundidad y tratar de tener una visión de qué es lo que puede pasar en Libia en las próximas? Sí, eso yo creo que esa es la parte que más nos preocupa a nosotros en esta parte del mundo, el tema de lo que puede significar una crisis del petróleo y que los precios del petróleo se disparen. En cuanto al resto del contexto, realmente solamente como bien se indicaba en su introducción, los nexos que tiene Libia en Centroamérica y más en América Latina, pues muy cercanos con Cuba, por supuesto, durante la revolución, con Nicaragua también en los años 80, que ha mantenido una fuerte y estrecha relación, y con Venezuela. Y en el caso de Nicaragua y Cuba son los únicos dos países que se han pronunciado abiertamente para apoyar al señor Gaddafi. Ahora, ¿qué se va a desarrollar en Libia? Existe todavía mucha especulación porque, a diferencia de lo que ocurrió en el resto de los países que se han visto afectados por esta vorágine que inició con Túnez, en Libia el señor Gaddafi ha dicho que él va a morir como mártir, ¿verdad? Que él no va a entregar el poder. Incluso ha tomado acciones de parte para reprimir a alguna población, inclusive. Ahí tenemos la foto con Fidel Castro. Está con Fidel Castro. Y bueno, los dos se han mantenido de una u otra forma en el poder, ¿verdad?, de estos países. Y también, como se señalaba, su enemigo común, lo podríamos llamar así, son los Estados Unidos. Y eso es lo que los une, porque son dos regiones, dos realidades totalmente diferentes. Ahí tenemos la foto justamente también con Fidel Castro, viendo alguna cronología de Libia, en el umbral del fin de la era Gaddafi. Libia actualmente es escenario de un levantamiento popular que busca poner fin a casi 42 años del gobierno del líder libio Muammar Gaddafi. Comenzó tras la caída de Idris I, el primer y único rey de esa nación, y ha llevado el país al aislamiento diplomático. En 1969, Gaddafi, de 27 años, encabezó un pacífico golpe de Estado que derrocó a Idris I y toma el poder erigiéndose como líder y guía de la revolución libia. En el 70, el liderazgo libio emprende una serie de cambios políticos y proclama un sistema de gobierno socialista conocido como Jamahiriya, Estado de las masas, que incluye el nacionalismo empresarial. Luego, en el 80, Gaddafi incrementa su apoyo a grupos considerados terroristas por Occidente, incluidas varias facciones radicales palestinas. En el 86, Libia es implicada en un ataque con bomba en una discoteca de Berlín, frecuentada por tropas estadounidenses, tras lo cual es bombardeada por Washington, hecho en el que muere una hija de Gaddafi. Luego, en el 88, una bomba estalló en un avión de aerolínea Pan Am sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, causando la muerte de 270 personas a bordo, y de inmediato se señala al régimen libio como responsable. Luego, en el 99, autoridades de Trípoli entregan a Escocia a 2 libios sospechosos del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie. En el 2013, el régimen de Gaddafi renuncia a su programa de armas de destrucción masiva y se levantan las sanciones que se le habían impuesto. En 2009, Libia celebra los 40 años de gobierno de Gaddafi, y ahora, en el 2011, apenas el 16 de febrero, estallaron las protestas contra el régimen de Gaddafi en Benghazi, la segunda ciudad libia, suscitándose en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Ahora, el 22 de febrero reciente, Gaddafi sale a la luz pública y advierte que no renunciará y afirma que fuerzas extranjeras están detrás de las protestas y promete enfocar la rebelión. Y el 24 los insurrectos se acercan a Trípoli y Gaddafi señala a la red Al-Qaeda como la culpable de las protestas a su país. Entonces es una situación difícil, Gaddafi, casi como lo que vivió en Egipto, y a ver si el pueblo pues logra ponerle fin a este gobierno de 42 años que ha tenido Gaddafi después de haber destronado al único rey que ha tenido. Y lo interesante aquí es que Libia se encuentra precisamente entre Túnez y Egipto. Entonces, pero este movimiento que surgió en Túnez llegó primero a Egipto. Y hay que reconocer que la actitud es totalmente diferente, ¿verdad? Que la que tiene Gaddafi en comparación con la que se tuvo en Egipto en aquel momento. Incluso el seguimiento que se le dio a la noticia fue un enfoque totalmente diferente. Incluso las cadenas internacionales se mantenían muy expectantes a lo que estaba sucediendo en Egipto. Diferente en el caso de Libia están habiendo algunas transmisiones porque también como hay más control de los medios de comunicación y se ha restringido el acceso a la prensa, entonces es muy difícil saber realmente qué es lo que está sucediendo. Sí, lo que llama la atención es que Gaddafi, ahí tenemos imágenes de Gaddafi dando el discurso de martes, culpa a Bin Laden por la crisis y está tratando de tomar ahora una imagen de caudillo antiimperialista contra los Estados Unidos para tratar de ganar popularidad entre sus adeptos, pero esto es clara evidencia de lo que está ocurriendo en Libia. Son protestas que se tornan violentas en este país, así que son pocas horas las que le restan. Venezuela ha desmentido la versión de que se le ofreció un asilo político a Gaddafi en ese país, pero bueno, pero cualquier cosa puede pasar y no extrañaría que fuera Venezuela o Cuba o inclusive Nicaragua donde pueda venir Gaddafi, está dentro de las posibilidades. El territorio controlado por Gaddafi es cada vez más reducido ante el avance de los opositores, según informes originados en Libia. Según testigos, Trípoli está fuertemente vigilada por las fuerzas que la apoyan y hay tanques desplegados en los suburbios. Hay tensiones de enfrentamiento a la tercera ciudad más grande de Libia, situada a 200 kilómetros de Trípoli. Entonces está muy cerca de Trípoli. Ya la Human Rights Watch estaba tratando de determinar los muertos y confirma cerca de 300 fallecidos, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos señala que han perdido la vida a menos de 700 personas, al menos 700 personas. Entonces, sí, ya se está hablando al menos de 1.000 muertos. Sí. No, sí. En forma no oficial, ¿verdad? Aunque los registrados andan alrededor de 400. Sí, hay bastantes personas que van a fallecer. Seguiremos de cerca siempre esta temática del crisis en Medio Oriente y veremos qué pasa aquí en nuestro país con este aumento a la factura petrolera, porque sabemos que eso causa una desestabilización más de la que hay en el interno, porque se suben todos los precios de la canasta básica y cabe recordar de que cuando se sube el precio del combustible, Venezuela cobra más poder en la geopolítica en Latinoamérica. Sí, definitivamente. Y nuestros países que no son productores de petróleo son los que se ven más afectados. Países como Venezuela ve que sus arcas nuevamente se nutren y tienen más capacidad de exportar de alguna u otra forma sus posiciones políticas, ¿verdad? Más que y de tipo geopolítico, ¿verdad? Y tomar algún mayor grado de preeminencia, aunque en este caso para sus relaciones con Estados Unidos no es realmente determinante. Estados Unidos nunca ha considerado a Venezuela una amenaza. Sí. De hecho, Venezuela siempre depende de los mercados estadounidenses y de las refinerías que tienen Estados Unidos. Así que no significa... Lo que sí llama la atención es el silencio que ha guardado el presidente Hugo Chávez. Sí. Con respecto a esto, porque en el caso de Egipto sí todos se manifestaron. Y contrario a lo que sucedió en el caso de Honduras, todos hablaban del derecho del pueblo egipcio a definir sus propias autoridades, o sea, hablaban del principio de autodeterminación, hablaban de la no intervención de ningún país y señalaban
directamente a los Estados Unidos. Sí. Pero en este caso no ha guardado absoluto silencio. Y ahí tenemos fotografías también de Gaddafi con Hugo Chávez. Hugo Chávez, pues, por su petróleo es que se da el lujo de pues decir a veces lo que quiera y sin tener problemas, insultar al rey de España y en caso sin novedad, amenazar a Estados Unidos de cortar las relaciones diplomáticas y al día siguiente pues estarse abrazando con Hillary Clinton en la toma de posición de la nueva presidenta de Brasil, es por el petróleo. Pero recordamos que en el caso de Honduras, en la administración pasada, en la administración del señor Zelaya Rosales, pasó algo similar, se fue arriba el precio del petróleo, causó muchos problemas al interno de la economía del país y fue ahí donde se presentó Hugo Chávez como una solución a través de Petrocaribe para tratar de apaciguar lo que era esta crisis de los precios del petróleo. Y ahora esta coyuntura se está volviendo a dar, en el cual pues los precios están arriba y el gobierno está tratando de tomar medidas de ahorro energético para no sufrir una crisis mayor a la que se especula, porque el precio del petróleo es imposible definir si va a subir o bajar. Eso es pura especulación, pero la tendencia a la alza pues parece que no se va a alejar por lo menos en algunas semanas. Así que seguiremos el tema de Libia más adelante. Ahora, perdón, yo creo que vale la pena recordar que durante el gobierno del expresidente Zelaya hubo acercamientos con el gobierno de Libia, de parte de la entonces canciller Patricia Rodas. En aquel momento se hablaban ya de establecer relaciones con Libia. Incluso en el actual gobierno, el año pasado, el canciller Canawati mencionó que en Naciones Unidas había habido un acercamiento con Libia, que estaba queriendo establecer relaciones diplomáticas con Honduras y que Honduras lo estaba pensando. Pero se guardó silencio y no pasó a más, pero sí, en el gobierno anterior hubo más acercamientos con Honduras. Sí, inclusive recuerdo también que Patricia Rodas promovió en la Cancillería facilidades para las visas. Hay unos países que tienen visas consultadas, entre ellos Libia, porque claro, la situación política que vive Libia, se consulta para antes de dar una visa, investigar bien a esa persona, y estaba pues promoviendo de que este país y otros más, que son así países pequeños pero que tienen quizá problemas políticos, no se les diera visa consultada, sino que se les diera una visa directamente y darles más facilidades de los ingresos de estos extranjeros a Honduras. Esa zona es interesante porque, digamos, en el caso de Egipto, como todo el mundo lo señala, que era un apoyo para Israel y un alfil de los Estados Unidos, entonces todo el mundo veía con expectativa la salida de Mubarak por la posibilidad de que pudiera crear un gobierno fundamentalista. Pero en este caso, como es lo contrario, es Libia, un país que se declara enemigo de los Estados Unidos, entonces el enfoque es totalmente diferente, aunque son, como le decía, se encuentra Túnez, después está Libia y después está Egipto al otro lado. Entonces el enfoque de la prensa y las declaraciones de los gobernantes son totalmente diferentes ante una misma circunstancia, que es la presencia de una persona por 42 años. ¿no? Sí, sí. Este caso curioso cuando le pierde el enfoque que se da a la conveniencia de cada país, y esto pues se queda muy evidente en los medios de comunicación. Ahora, pasando a otro tema, es sobre Wikileaks. Sabemos que desde el año pasado que se están filtrando una inmensa cantidad de documentos de la Cancillería de los Estados Unidos, son informes diplomáticos de diversas embajadas en el mundo que se dan al Departamento de Estado, pues causó conmoción a tal punto de que se ha arrestado al señor Wikileaks, Julian Assange. Él es el fundador de Wikileaks, el cual pues se le está acusando hasta ahora no por los documentos que ha filtrado, sino por son delitos sexuales los que se les acusa. Él fue arrestado y se aprobó una extradición de Julian Assange a Suecia. Aquí tenemos la imagen de Julian Assange, quien ha enfurecido al gobierno estadounidense por filtrar a los medios de comunicación miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado y está acusado en Suecia de delitos sexuales. Assange niega los cargos y asegura que tienen motivaciones políticas. Sus abogados, que alegan que no tendrán un juicio justo en Suecia, dijeron que apelarán el fallo. La decisión del juez debe ser puesta bajo escrutinio, afirmó Assange, de 39 años, en una declaración pública tras conocerse la decisión judicial.
Durante todo este proceso no se tuvieron bajo consideración los méritos de las acusaciones en mi contra, ni de las objeciones que presentamos en Suecia, añadió. El equipo legal del ex hacker australiano había advertido que su entrega a Suecia podría terminar en su extradición a Estados Unidos, donde podría ser acusado de espionaje y ser condenado a muerte. Las autoridades estadounidenses investigan al fundador de Wikileaks por la filtración de aproximadamente 250.000 cables diplomáticos clasificados. Assange fue arrestado el 7 de diciembre en Londres y pasó 9 días en una prisión antes de obtener su libertad condicional. Él pues señala que no va a tener un juicio justo, inclusive dice, mi delito por naturaleza pues es un delito sexual que es algo común, pero a pesar de ello pues se le fijó una fianza multimillonaria como si fuera un multimillonario él. Entonces dice que eso es parte del ejemplo de que hay otros intereses para perjudicarlo a él, ya que no se le da una justicia proporcional a los delitos que se le acusa, y lo que peligra es que puede llegar a Estados Unidos, ser extraditado a Estados Unidos y ahí ser condenado a muerte por espionaje. Sí, es obvio que el gobierno de los Estados Unidos puede tener algún grado de interés en tener en su territorio al señor Assange, porque realmente ha sido esta revelación de estos documentos los ha afectado en toda su política internacional y ha revelado muchas situaciones, y algunas de las cuales, aunque eran conocidas, nunca se había tenido un documento oficial sobre ellos, ¿verdad? Y sí, resulta lógico pensar, ¿verdad?, que en cualquier lugar que se le juzgue, definitivamente está la duda de si está siendo juzgado por un caso que no es precisamente por el que está en la corte, ¿verdad? En este caso, estas acusaciones de índole sexual. Algo así como, esto es muy propio, ¿verdad?, en algunas circunstancias, cuando no existe un delito claro por el cual capturar a una persona, que se le busque en algún otro tipo de situaciones irregular, si el caso existen o se creen, ¿verdad?, por haber tal vez estado bajo una situación, en este caso, de repente poco decorosa, entonces lo tratan de detener o capturar por otros medios, ¿verdad? Caso típico y siempre histórico es en el tiempo de la prohibición del alcohol, que la mayoría, incluso Al Capone, que era el más grande, ¿verdad?, contrabandista de licor en aquel tiempo en Estados Unidos, nunca fue capturado por eso, sí. Fue capturado por evasión fiscal. Entonces se les busca otro tipo de delitos o otro tipo de faltas de cualquier tipo para ser objeto de extradición, en este caso a Suecia, y se cree que el destino final sería Estados Unidos, ¿verdad? Porque este va a ser un proceso que va a tomar muchos años, ¿verdad? Porque en esas cortes de estos países los procedimientos son largos, son enredados, hay muchos recursos, y no se van a exponer a hacer una extradición que no esté enmarcada en ley. Sí. En Estados Unidos es complicado, hay fallos de la Corte Suprema que han determinado que en el caso de las personas, los funcionarios públicos, los que administran el Estado en los Estados Unidos, tienen derecho a la privacidad, pues se le considera menor al de un ciudadano común, ya que debido a su posición ellos pues tienen que dar cuentas al Estado, entonces tienen que estar ya ellos expuestos a este escrutinio público. Y aparte que también han habido fallos en el cual hay casos similares, pero la Corte ha determinado que si lo que se dice es cierto y que eso ayuda al Estado, a la seguridad, o a exponer a personas que han hecho cosas ilegales, o por lo menos que ayudaría al Estado el revelar esa información, aunque sea confidencial, entonces no es un delito. Entonces es un caso complicado que imagino que en los Estados Unidos ya deben de tener un gran grupo de abogados investigando para saber cómo podrán fundamentar, porque todos estos documentos que se han filtrado han sido ciertos,
Es cierto, ha habido un daño diplomático, pero hay que ver si que era más dañino tener funcionarios que manejaran este tipo de política a lo interno o haber puesto a la mirilla pública estas situaciones y de tal manera que se pongan en evidencia y puedan haber cambios a lo interno del Departamento de Estado. Tendrían que valorar cuál ha sido pues, el daño, cuál ha sido el beneficio que se puede sacar de esta situación, pero por los momentos es el caso de delito sexual que se tendrá a Assange. Incluso, entiendo yo, existe un compromiso de no revelar aquellos cables donde se puede poner en peligro la seguridad e integridad física de una persona específicamente. O sea, se han hecho públicos cables donde se revelan algunas posiciones, algunas situaciones, algunas ideas, pero no se ha puesto en peligro la vida de nadie, porque dentro de esos cables pueden haber relaciones de nombres de personas que han dado declaraciones directas o han hecho afirmaciones que los pueden poner bajo riesgo, y eso no se ha publicado. Y no hay información, como decir, por ejemplo, ubicación de bases, de armamento, especificación de mecanismos de defensa, asuntos así que sí son de seguridad, sino que son perfiles que se han dado de gobernantes y pues pláticas que se dan de un embajador a otro. Entonces sí es complicado pues saber a ciencia cierta si podrá ser condenado por estos delitos de espionaje que lo podría llevar a la pena de muerte en los Estados Unidos si llega a ser extraditado a los Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial. Al volver abordaremos la temática de la gira que está realizando actualmente el presidente Porfirio Lobo en Asia. Ya estuvo en Corea del Sur, estuvo en Singapur y este fin de semana estará en Kuwait y regresarán el domingo. Criticaba sí esta comitiva por ser muy amplia, 44 personas del Congreso Nacional, de la presidencia, la esposa de, bueno, la primera dama, la esposa de Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, la esposa de Mario Canaguati, bueno, en fin, es una comitiva bien nutrida. Eso ha creado pues un poco de malestar en la población porque Honduras es un país pobre y algunos piensan de que no es necesaria una comitiva tan grande. Para otros ha sido muy exitosa y se justifica estos gastos de arriba de $3,000, por ejemplo, el pasaje, y más de $1,000 de viáticos que se le está dando a los diputados. Eso es lo que se ha especulado en los diarios de publicación nacional. Pero bueno, al volver valoraremos los pros y los contras que han habido de esta gira y qué podemos esperar ahora para este año con estas famosas ciudades modelo que se están promoviendo en el país, o regiones especiales de desarrollo como le llaman ahora. Ya regresamos. Cuando es hora de combatir y la gripe ataca, no dejes que te detenga. Toma Tolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, rinitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Tolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Cuentas Claras es su primer espacio informativo sobre temas económicos. Entérese aquí de todas las noticias relacionadas con la actividad económica nacional e internacional. Entrevistas, análisis, comentarios y valiosos consejos que le ayudarán a hacer un mejor manejo de sus finanzas personales. Cuentas Claras, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, aquí en 12 TV. Venadito quiero yo probar y muchos sabores disfrutar. Venadito me hace siempre sentir, su dulce alegría me hace feliz. Quiero bombón para disfrutar y paleta para gozar. Quiero chicle para reír y confites para compartir. Siempre quiero Venadito. Dulce alegría para todos. En 2005, Chávez ha profundizado lazos con Gaddafi, quien por esos años salía de la lista de parias internacionales en las que lo mantenían Europa y Estados Unidos. Venezuela se aproximó a Libia cuando Italia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos aprovechaban el deshielo en las relaciones para buscar negocios petroleros. El lunes, la Cancillería venezolana, al rechazar la información irresponsable dada por Haig, dijo esperar que Libia encontrara una solución pacífica a sus dificultades y que preserve la integridad del pueblo y la nación libia sin la injerencia del imperialismo
cuyos intereses en la región se han visto afectados en los últimos tiempos. Caracas ni apoya ni condena la actuación de Gaddafi en la actual crisis, pero muchos recuerdan que en el pasado el presidente Chávez ha expresado admiración por él, como en septiembre del 2009 en una cumbre en la isla Mundo Árabe, aseguró Pineda, quien es analista internacional y un conocido opositor del presidente venezolano. Desde Cuba, en su columna Reflexiones de este martes, el expresidente cubano Fidel Castro rindió homenaje al liderazgo histórico de Gaddafi, al tiempo que cuestiona las supuestas intenciones de Estados Unidos de invadir el país petrolero. Castro destaca que la revolución en Libia que encabezó el coronel Gaddafi en septiembre de 1969 se inspiró en las ideas del líder egipcio Gamal Abdel Nasser, otro de los héroes del nacionalismo árabe y de los movimientos de liberación del tercer mundo. Se podrá estar o no de acuerdo con Gaddafi, el mundo ha sido inválido con todo tipo de noticias, empleando especialmente los medios masivos de información. Habrá que esperar el tiempo necesario para conocer con rigor cuánto hay de verdad o mentira, escribe Castro, con lo que parece dar el beneficio de la duda. Más reciente en Venezuela. En algunas de las capitales latinoamericanas, esa generación que hoy en posiciones de poder y que alguna vez estudió el libro Verde, el manifiesto político de los libios que sigue a Gaddafi, está entendido en posiciones encontradas a la hora de las reacciones oficiales. El líder ha recibido el apoyo expreso del presidente, la de Margarita, cuando aseguró que lo que es Bolívar para nosotros es Muammar Gaddafi para el pueblo libio. Es difícil para Chávez asumir una posición, en parte porque su alianza principal en la región es con Irán, y ya el presidente Mahmoud Ahmed ya ha cuestionado la represión en Libia, explicó a BBC Mundo Julio César Pineda, ex embajador venezolano en Libia. Pineda considera que en el caso del nicaragüense Daniel Ortega o del líder cubano Fidel Castro, sus apoyos responden a alianzas históricas con el gobierno de Trípoli, pero que tienen poco peso en la dinámica geopolítica actual. Ellos tienen poco que perder, en parte porque, a diferencia de Venezuela, no se trata de países miembros de la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, y no tienen que lidiar con el resto del Daniel Ortega en Nicaragua y del expresidente de Cuba, Fidel Castro. Las condenas en Perú y Brasil y sobre todo el notable silencio de Venezuela. América Latina ha sido mencionada en la crisis al punto que el lunes el canciller británico William Hague sugirió que Gaddafi podría buscar refugio en Venezuela, con cuyo presidente Hugo Chávez, el libio, ha desarrollado una estrecha relación. Caracas y luego el propio Gaddafi desmintieron la versión. Además, la región fue nombrada varias veces por Gaddafi durante el discurso que ofreció el martes, y quien, refrescando sus credenciales antiimperialistas, se ofreció como el guía de un movimiento revolucionario que abarcaría África, Asia y América Latina. La conexión Venezuela desde